Cuando gustes, estimado. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los Adelante. compañeros que se unieron a este foro digital. Hoy tendremos de invitado al politólogo profesor John Magdaleno, quien durante mucho tiempo ha venido desarrollando la teoría y el análisis sobre las transiciones en el mundo y las mejores transiciones que han sido efectivas y menos traumáticas para la ciudadanía que han surgido durante esos procesos de cambio de gobierno. Para nosotros en Alianza Centro es un honor, profe, tenerlo. Aquí hay compañeros, parte de nuestra organización, amigos, aliados. Hoy estamos transmitiendo este foro gracias a los compañeros de Unión y Progreso. Unión por Venezuela, perdón. Unión por Venezuela, que es una plataforma ciudadana, un espacio de encuentro. Y bueno, le doy la palabra a usted para que haga todo aquí estamos hoy como unos participantes más, dispuestos a aprender, dispuestos a formarnos a esa necesidad que este país necesita, jóvenes, hombres y mujeres que aspiran ciertamente el cambio y cuál es el camino que nos lleva efectivamente a las transiciones para el país y un progreso diferente. Bueno, muy bien, amigos. En primer lugar, buenas tardes para todos y muchas gracias por la gentil invitación que me han hecho. Veo por allí a mi buen amigo Alfredo Padilla, entre otros. Bien, voy a subir la presentación que había preparado. Les voy a pedir que me habiliten. Listo, ya está habilitado, profesor. Bien, como tengo el tiempo corto, arranco con mucha rapidez para aprovecharlo. Se habló de unos 35 minutos aproximadamente. Avísenme, por favor, tan pronto vean la primera lámina que tienen enfrente. Se está viendo perfecto, profesor. Puede arrancar. Bueno, muy bien, amigos. Lo primero que quisiera mostrarles es cuáles son los escenarios que podrían esperarse para este año en Venezuela. Arranco por el caso venezolano para hacer alguna reflexión y luego, como bien dijo César, hablaré sobre el tema de las transiciones a la democracia, que por cierto, no hemos examinado solo los casos pacíficos o los menos traumáticos, sino que también hemos analizado algunos casos bastante complejos. Diría que tanto o más que el caso venezolano. Así que Venezuela no es el único caso complejo que se ha registrado en la historia de los episodios de democratización o de intentos de democratización. Venezuela todavía no está cerca de eso y tampoco son pocos los casos en los que ha habido una serie de complicaciones. Así que primero arranco hablando de Venezuela, de los futuros posibles que veo para este año y luego entro en materia sobre la investigación, mostrando algunos de los resultados de la investigación que hemos llevado a cabo después de 4 años y medio aproximadamente. Si ustedes me pidieran que resumiera en una sola lámina los futuros posibles de Venezuela, diría, este es un ejercicio elaborado hace 3 años, diría que Venezuela se enfrenta a estas 4 grandes opciones. O mantener el socialismo reloaded, cosa que veo cada vez menos probable, que es la combinación de, por un lado, un alto nivel de cohesión de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario y un estatismo con reformas muy tímidas. El segundo escenario sería el que denomino socialismo reformista, que es la resultante de un alto nivel de cohesión de la coalición dominante, es decir, el régimen autoritario se mantiene en este escenario, pero camina quizá muy gradualmente en la dirección de una apertura o liberalización económica. El tercer escenario es un escenario configurado básicamente por un bajo nivel de cohesión de la coalición dominante, dicho de otra forma, configurado por una fractura de la coalición dominante y también un estatismo con reformas tímidas. Ese lo llamo welfare state fallido, también usted le podría denominar socialdemocracia fallida. No hablo, no quiero comunicar con el título una preferencia político-ideológica, sino más bien una dinámica que creo que se puede producir tan pronto se produzca una fractura de la coalición dominante que termine llevando a una facción distinta de esa coalición a las posiciones estatales de mayor importancia. Es decir, en el tercer escenario, welfare state fallido, me imagino, es una fractura que conduce a un proceso de cambio al interior de la propia coalición oficialista, pero no necesariamente a una transición a la democracia,
Y el cuarto escenario, que llamo transición del siglo XXI, estaría básicamente dado por una fractura de mayor envergadura y de mayor profundidad en el seno de la coalición dominante y un proceso de creciente apertura y liberalización. Aunque sospecho, en cualesquiera de los casos, aún produciéndose una desregulación y la restitución de algunas garantías económicas, tiendo a pensar que ese proceso sería gradual, que ese proceso sería, en el caso de darse, sería progresivo, es decir, sería una restitución progresiva de algunas garantías, vamos a decirlo así, por lotes, por paquetes, no un solo gran paquete como consecuencia de una reforma económica integral ortodoxa. Eso no es lo que veo para Venezuela en el corto plazo. Así que obviamente ustedes se preguntarán hacia dónde camina Venezuela, y le resumo muy rápidamente que Venezuela se desplaza, en mi opinión, desde el año 2018 hasta la fecha, se desplaza en la dirección, todavía me parece que no está del todo en el escenario del socialismo reformista, pero se desplaza hacia ese escenario, hacia el socialismo reformista. ¿Por qué? Y creo que hay tres factores gruesos, tres factores claves que permiten comprender por qué el escenario del socialismo reloaded no era sostenible. Repito, es un ejercicio que se elaboró hace más de 3 años y que ya en aquella fecha visualizaba algún tipo de cambio, aunque no necesariamente de régimen político. La primera razón es que el modelo se ha revelado, el modelo económico se ha revelado inviable, incluso para factores de la propia coalición dominante. En la medida en que hay una caída muy significativa de los ingresos en divisas, obviamente esto compromete las posibilidades del régimen de mantener cohesionada a los factores de poder que le dan soporte. Esto que denominamos la coalición dominante, que es una expresión que se le debe al profesor Leonardo Morlino, un politólogo italiano, discípulo de Giovanni Sartori y de Juan José Lins, nada menos. Así que este primer factor, obviamente para mí es muy importante. Un régimen político que ya no cuenta con la misma disponibilidad de divisas del pasado, especialmente entre los años 2004 y 2013, podríamos extender incluso el plazo hasta 2014, porque la caída más significativa del precio del petróleo en el mercado internacional sea en el año 2015. Bueno, un régimen que ya no puede disponer de ese volumen de recursos, obviamente encara la amenaza de una posible fractura en el futuro. No necesariamente estoy pensando en el cortísimo plazo, al margen de que obviamente menos recursos disponibles en Venezuela significa un incremento del malestar social y de la conflictividad social. El segundo factor que veo que orbita alrededor de la tesis de que Venezuela se iba a desplazar, como decíamos hace 3 años, en la dirección de otro escenario, es el de las presiones internacionales. Las presiones internacionales llegaron para quedarse por un tiempo, amigos, al margen de que se flexibilicen o no y al margen de nuestro propio juicio de valor sobre ellas. En mi opinión, sí han tenido un efecto contraproducente sobre las grandes mayorías, al margen de que algunos sectores se empeñen en ocultarlo. Sí han tenido un impacto adicional al que ya tenía el desempeño económico negativo y social del país, para no incluir el político, que obviamente es una variable muy importante. Y en tercer término, diría que este cuadro caracterizado por un modelo que se revela inviable económica y financieramente hablando, y que al mismo tiempo encara, se enfrenta a sanciones internacionales que no solo van desde las presiones usualmente diplomáticas, pasando por, obviamente, las presiones que ejercen diversos organismos multilaterales y presidencias y parlamentos de otros países, sino que llega al terreno económico y financiero y hasta comercial, afectando la principal industria, la industria de la que dependió durante mucho tiempo y sigue todavía dependiendo la mayor parte de los ingresos disponibles, el sector petrolero. Bueno, obviamente esto configura un cuadro en el que podrían incrementarse el número y la calidad de los socios insatisfechos al interior de la coalición dominante. Digo calidad porque obviamente unos factores pesan más que otros a la hora de producir una fractura de esa coalición. Así que este contexto en el que estos tres factores ya estaban crecientemente presentes, me parece que han empujado al régimen político en otra dirección, en la dirección de un socialismo reformista. Y creo que el dilema estratégico esencial que encaró y sigue encarando el régimen autoritario es o se reforma en lo económico, cuando menos, o se expone a una fractura de la coalición dominante. Es decir, en la medida en que un régimen autoritario no puede satisfacer las agendas de intereses y las demandas de diversos sectores de la población, pero sobre todo
las demandas de los factores de poder que le dan respaldo, le hace sectores de las Fuerzas Armadas, alguno que otro sector empresarial, o desde luego factores políticos y sociales, en la medida en que un régimen no puede satisfacer esas agendas de intereses, se expone a la amenaza de una fractura interna. Y es por esta razón que yo veo que es más factible, y creo que hay señales en esa dirección desde hace casi 3 años, es más factible que Venezuela camine en la dirección de un socialismo reformista. Si usted me preguntara hoy, ¿ya estamos en el socialismo reformista? Bueno, si operacionalizáramos ese escenario como caracterizado por una apertura y liberalización económica, no política, sino económica, les diría que todavía no estamos allí, en la medida en que liberalización puede significar, puede implicar la restitución de garantías económicas fundamentales como los derechos de propiedad o, por ejemplo, el derecho a desarrollar la libre iniciativa empresarial sin mayores restricciones, o, por ejemplo, la protección a la inversión y a la propiedad privada consagrada con mayores dosis de seguridad jurídica. Ninguna de esas cosas están presentes todavía. Para poner un ejemplo emblemático, la ley de precios justos sigue vigente, así como otro cuerpo de leyes que han involucrado en el pasado restricciones sobre el sector privado de la economía. Pero sí creo que lo que está ocurriendo es un proceso de creciente desregulación de la economía, cosa distinta a una liberalización. Es decir, hay una distensión preliminar. Es decir, el gobierno de facto lo que está haciendo es, en lo esencial, bueno, no aplicar las restricciones contempladas en varias de las leyes todavía vigentes. Eso lo denomino como un proceso de desregulación económica. Eso sugiere una trayectoria que podría culminar en un socialismo reformista. Veremos en todo caso. Yo no tengo dotes quirománticas, ni esotéricas, ni soy adivino. Solo intento visualizar, por un lado, las tendencias en desarrollo y por otro lado, las posibles rupturas de las tendencias. Así que en esta materia solo quiero documentar algunos elementos, algunas variables. Obviamente, la caída del volumen de producción petrolera y del precio han sido un factor muy importante para que se esté produciendo este comportamiento. Obviamente, las reservas internacionales dan cuenta del escaso margen de maniobra del que dispone el régimen político y, por supuesto, las sanciones internacionales, como mencionaba antes, tienden a agravar el cuadro de dificultades sistémicas, diría, que se enfrenta el régimen autoritario. Así que este era el primer comentario que quería hacer, eran los primeros comentarios que quería hacer y de este modo llegamos a la materia que quizá tanto interés suscita en Venezuela, la materia de las transiciones. Y sobre esta materia quisiera hacer algunas precisiones conceptuales y empíricas luego. Vamos primero con algunas precisiones conceptuales, algunas definiciones conceptuales. ¿Qué es lo que entendemos por transición? El intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. Esto es a secas lo que entendemos por transición. Ahora, si queremos hablar de una transición a la democracia, o como Donald Schmitter le llamaron, transiciones desde de un régimen autoritario a la democracia, obviamente tendríamos que decir con ellos, con O'Donnell y Schmitter, que las transiciones están delimitadas de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario. Lo subrayo porque comprender qué significa una transición es muy importante para poder diseñar una estrategia lo más asertiva posible. Una transición está delimitada, obviamente, aquí hablamos de transiciones a la democracia. Una transición a la democracia está delimitada de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y del otro por el establecimiento de unas reglas de juego que permitan la selección de autoridades conforme a algún principio de legitimación popular mayoritaria. Eso es, a la postre, si simplificáramos un poco la democracia. Obviamente hay un conjunto de garantías que tienen que satisfacerse para que podamos hablar de democracia. Ahora, usted se preguntará muy rápidamente, ¿cuándo se inicia una transición a la democracia? Ya sabemos que una precondición es el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario. Ahora, ¿cuándo inicia propiamente la transición? Se inicia cuando los gobernantes autoritarios, según O'Donnell y Schmitter, por cualquier razón, simplifico las últimas tres líneas del párrafo que está en la lámina, por cualquier razón, modifican
sus propias reglas, es decir, cuando deciden restituir las garantías que ellos mismos han contribuido a violar. Cuando deciden restituir las garantías que ellos mismos han contribuido a violar. Y obviamente, usted se preguntará, ¿cómo es posible que los factores de poder que le dan soporte a un régimen autoritario, entre los muchos tipos de regímenes no democráticos que hay, cómo es posible que esos factores en algún momento decidan restituir las garantías que ellos mismos han contribuido a violar? Bueno, en la gran mayoría de los casos, subrayo, en la gran mayoría de los casos que nosotros hemos investigado, un equipo de investigadores venezolanos, estamos hablando de 102 casos de transiciones a la democracia, en la gran mayoría, concretamente en 83, hemos encontrado que eso tiene lugar por intermedio de una fractura de la coalición dominante. En la gran mayoría de los casos. De hecho, en todos esos casos, los 83 de los 102 de los que les hablo, pues eso tuvo lugar gracias a la participación de variables domésticas. En lo esencial, las variables domésticas fueron las prefiguradoras y las variables detonantes, la literatura le llama triggers. Muy bien, las detonantes del inicio del proceso de transición. Repito, en 83 de los 102 casos, como lo vamos a ver más adelante. Solo cabría una modesta pulitura, un modesto complemento de la definición que aportan O'Donnell y Schmitt en ese trabajo pionero del año 86. Diría que no solo los gobernantes son los que pueden restituir garantías, a veces incluso contra el criterio y la voluntad de los gobernantes, es decir, de los principales decisores, otros factores de poder que habitan en la coalición dominante también pueden estar en disposición de restituir garantías que ellos mismos también contribuyeron a violar. Así que la fractura no solo y no necesariamente comporta un cambio en la trayectoria estratégica de los principales decisores. A veces resulta que otros factores de poder, otras instituciones, otras facciones deciden restituir esas garantías por la razón que fuera, por razones estratégicas, por razones personales, por crecientes costos sumados a incentivos que se le proponen para provocar la transición. En fin, el repertorio de las motivaciones por las cuales esto tiene lugar es muy amplio y tendríamos que dedicarle solamente una sesión a eso. Pero el elemento crucial es que tiene lugar una ruptura de los compromisos previamente adquiridos entre factores que le dan soporte al régimen autoritario. Ahora, usted se preguntará, bueno, muy bien, si para que se inicie el proceso de disolución del régimen autoritario es necesario que se produzca en la mayor parte de los casos una fractura de la coalición dominante, ¿cómo tiene lugar esa fractura? ¿Qué procesos deben ocurrir como para que se produzca la fractura? Bueno, el maestro Juan Lins nos enseñó que tienen que orbitar 4 factores para que eso dé lugar a un proceso anterior al de la fractura. Todo régimen autoritario y toda coalición dominante de un régimen autoritario debe estar sometida a una o varias crisis de legitimación. Nos han enseñado históricamente que el único régimen político contemporáneo, obviamente, que goza de legitimidad es la democracia. Pero no nos han explicado que los regímenes autoritarios, entre los varios tipos de regímenes no democráticos, están los sultanísticos, los pretotalitarios, los totalitarios, los post-totalitarios. Hay teocracias en el Medio Oriente, todavía sobreviven algunas monarquías absolutistas, como el caso de Arabia Saudita. No nos han explicado cómo es que estos regímenes no democráticos alcanzan algún tipo de legitimación al margen de que no sea una legitimación mayoritaria. Bueno, y lo que el maestro Juan Lins nos explicó es que sí, primero tiene que sobrevenir, es el cuadro verde que ven en la lámina, un incremento del número de socios insatisfechos de la coalición dominante para que la legitimación, en efecto, se erosione con impactos políticos significativos. Segundo, que la capacidad del régimen para seguir violando garantías o limitando la expansión del pluralismo, obviamente tiene que erosionarse también, tienen que incrementarse los umbrales de movilización política, y en cuarto término, aunque Lins junta los factores 3 y 4, yo los separo porque no están correlacionados automáticamente, no hay una relación mecánica entre uno y el otro. Bueno, el aumento de los costos de la represión, es decir, cuando los costos de la represión son enormes
no para la oposición, para la coalición dominante, cuando son enormes para sectores de la coalición dominante, es que puede configurarse el proceso básico por intermedio del cual se tiene lugar una crisis de legitimidad del régimen autoritario. Los regímenes autoritarios utilizan muchos instrumentos y muchas opciones estratégicas para procurarse un mínimo de legitimación que les sostenga en el poder. Obviamente, las más conocidas son la coerción, la represión, pero también la cooptación es un instrumento que suelen utilizar. El chantaje, para decirlo en criollo, o la manipulación, o la disuasión. Es decir, hay obviamente el establecimiento de redes clientelares cuando hay recursos para ello, programas sociales, para poner un caso bastante conocido, son algunos de los instrumentos de los que se echan mano. Pero en lo esencial, lo que quiero comunicar es la idea de que si seguimos seriamente lo que nos enseñó Linz, estos 4 factores tienen que estar presentes de modo simultáneo como para que pueda sobrevenir una crisis de legitimidad del régimen autoritario, que es el primer paso para poder pensar en una fractura de la coalición dominante y luego, eventualmente, en, obviamente, una disolución del régimen autoritario. Ahora, aquí viene un tema de mucha importancia, porque en Venezuela se ha figurado crecientemente la idea, se ha extendido crecientemente la idea de que la transición es una suerte de bala mágica, una suerte de bala de plata que una vez iniciada es indetenible. Pues no, pues no. Primero, ya sabemos, tiene que sobrevenir una crisis de legitimidad del régimen autoritario, estimulada por la presencia de estos 4 factores de los que nos hablaba Linz. Segundo, obviamente, podría producirse una fractura de la coalición dominante y luego el inicio de la disolución del régimen autoritario. Pero claro está, todavía no estamos hablando del inicio de la transición a la democracia. Estamos hablando de precondiciones que facilitan en la gran mayoría de los casos el inicio de una transición. A veces son transiciones a otro tipo de régimen político. No necesariamente todas las transiciones que tienen lugar conducen a la democracia. Esto parece obvio, pero hay que recordarlo. El inicio de la transición a la democracia está dado por lo que se conoce en la literatura como la liberalización política. La liberalización política, no económica, la liberalización política consiste en la restitución de las garantías que fueron violadas. ¿Y de cuáles garantías estamos hablando? En lo esencial, de libertades civiles y derechos políticos, económicos y sociales. Es decir, la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de comunicación, la libertad de asociación, la libertad de movilidad, el habeas corpus, el derecho al debido proceso, es decir, garantías esenciales que tienen lugar con la existencia de un Estado de Derecho. Así que, para recordar al maestro Hans Kelsen, obviamente para que podamos hablar de una democracia, tiene que establecerse, así sea de forma incremental, así sea de manera progresiva, un Estado de Derecho. Así que la liberalización política es esa primera etapa en la que se restituyen, materialmente hablando, las garantías, los derechos que pueden ejercitar los ciudadanos. La segunda fase de la transición es propiamente la democratización, es decir, se instalan el conjunto de instituciones y de procedimientos que permiten a la postre la celebración de elecciones libres y competitivas. Es decir, la celebración de este tipo de elecciones libres, competitivas, justas e imparciales y periódicas es el final de ese capítulo. Es decir, es el final de esa segunda etapa. Y luego viene una tercera etapa que conocemos como la socialización. Es decir, una vez restituidos derechos fundamentales, libertades civiles fundamentales, una vez que se restituye el conjunto de instituciones y de prácticas, de procedimientos que permiten la celebración de elecciones libres y competitivas, todo lo cual obviamente implica la restitución de un Estado de Derecho, un clima de libre formación de la opinión pública, un clima de libre formación de las preferencias electorales. Después de esto es que los ciudadanos pueden ejercitar habitualmente esos derechos. Y a ese proceso por intermedio del cual ejercitan materialmente esas garantías y esos derechos y se habitúan a su uso, al uso de estos procedimientos, de esas instituciones, de las instituciones democráticas, de las reglas de juego democráticas, lo llamamos como socialización.
Y obviamente, una vez que se produce la democratización, la segunda etapa ya podría hablarse de la culminación de la transición. La socialización está a medio camino entre el fin de la transición y el inicio de una nueva etapa para la democracia naciente. Ahora, así no está despejada el recorrido ni el futuro de la democracia, no está despejado por entero. Faltan dos procesos adicionales, uno que se conoce como la estabilización, porque las democracias nacientes, sobre todo cuando se proviene de un régimen no democrático, enfrentan amenazas usualmente entre los factores de poder del viejo régimen autoritario, para citar un solo caso, y luego un objetivo muy importante es la consolidación de la democracia. Ahora, ¿cuándo culmina una democracia? Para devolvernos a la etapa número 2, que es la democratización. ¿Cuándo se completa la democratización? Bueno, cuando se ha alcanzado el suficiente acuerdo sobre los procedimientos políticos para producir un gobierno electo, cuando este gobierno que llega al poder es el resultado directo del voto libre y popular, cuando este gobierno tiene de facto, es decir, en la práctica, materialmente hablando, la autoridad para generar, producir e imponer nuevas políticas, obviamente imponerlas de forma democrática, para eso son seleccionadas esas autoridades, y cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial generados por la nueva democracia no tienen que compartir de jure, es decir, de derecho, el poder con otros órganos, es decir, cuando hay separación de poder. Así que aquí Lindsay Stepan, un par de legendarios comparativistas, establecen 4 condicionantes para hablar de la culminación de una transición. Y como he dicho, 2 desafíos adicionales son estabilizar la naciente democracia en medio de las tensiones que usualmente tiene que enfrentar, provenientes, repito, de factores del viejo régimen autoritario, y por otro lado la consolidación. ¿Y cuándo se consolida una democracia? Linz lo fraseaba de este modo, que también aparece en el libro de Lindsay Stepan, un libro famoso del año 96, cuando la democracia y sus reglas de juego se convierten en the only game in town, es decir, cuando esas reglas de juego, por intermedio de las cuales se seleccionan autoridades, por intermedio del voto libre y popular en lo esencial, pero también allí donde funciona una prensa libre, donde hay autonomía de los medios de comunicación, donde no hay interferencia estatal en el circuito de formación de la opinión pública, allí donde hay libre preferencia, libre formación de las preferencias electorales, allí donde no hay mayores restricciones para postularse como candidato o para votar, es decir, allí donde se pueden ejercitar las garantías esenciales que pertenecen, que son consustanciales a la democracia, bueno, allí, cuando esas reglas de juego son aceptadas, cuando no hay factor alguno que intente el acceso al poder por otra vía que no sea las normas previamente establecidas, las normas democráticas previamente establecidas, ahí es que puede hablarse de la consolidación. Así que, para recapitular, en verdad el desafío venezolano no es solo dar lugar al inicio de la transición. El desafío venezolano es, primero, obviamente, si seguimos el recorrido que hemos hecho, estimular una crisis de legitimidad del régimen autoritario para procurar una fractura de la coalición dominante que termine en el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y luego arranca la transición con la liberalización política. Si el proceso es exitoso, le sigue la democratización, luego la socialización y luego la estabilización y la consolidación, que son cosas distintas, por cierto. Estabilizar no es lo mismo que consolidar. Luego la estabilización y consolidación del naciente régimen democrático. Así que cuando menos podemos dividir esto en 5 etapas: el inicio de la disolución del régimen autoritario, la liberalización, la democratización, la socialización y la consolidación, para simplificar lo que les he dicho, pero cuando menos estamos hablando de unas 5 etapas que hay que recorrer. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué estrategia en el contexto venezolano, porque ciertamente los casos de transiciones tienen sus peculiaridades, al margen de regularidades y similitudes que pueden llegar a tener, qué estrategia puede funcionar para incrementar la probabilidad de éxito al recorrer todas esas etapas? Si no basta con que se inicie la transición a la democracia. Todos desearíamos que cuando inicie la transición a la democracia
se instalara exitosamente, es decir, ocurriera la democratización de modo exitoso, y que luego ese naciente régimen político caminara hacia su estabilización y consolidación. Nadie quiere democracia para 2 días, o una semana, o un mes, o 6 meses. Es decir, lo que necesitamos es una redemocratización que, por un lado, sea exitosa, que se culmine, y por otro lado, que haga que ese régimen político sobreviva en el largo plazo. Así que la estrategia por intermedio de la cual se promueve la transición sí está asociada al menos en parte con las probabilidades de recorrer exitosamente el resto de las etapas del proceso. Ahora, vayamos a los numeritos, porque los numeritos permiten clarificar algunas cosas. En el mundo se han descubierto alrededor de 337 casos de transición, o dicho de otra manera, se han encontrado 337 episodios de democratización exitosos, repito, episodios exitosos de democratización, perdón, me corrijo, 337 episodios generales en 157 países, de los cuales 146 han sido episodios exitosos. Repito, para evitar la confusión, se han encontrado entre 1900 y 2018 337 episodios de transición o de democratización en general, al margen de si han sido exitosos o fallidos, y de ellos 146 han sido episodios exitosos en 110 países. No es un mal porcentaje, eso representa el 43% del total de las liberalizaciones políticas que tuvieron lugar, que es el inicio de la transición, pero claro está, aquí viene un desafío muy importante que plantean las transiciones. 182 episodios han sido fallidos. Los 9 casos restantes, de acuerdo a un paper académico que fue publicado en febrero del año pasado, un paper reciente, una investigación comparada con un número de casos bastante elevado, mucho más que el que nosotros hemos investigado. Bueno, 9 casos restantes, para el momento en que se escribía ese trabajo, no estaban definidos, y no se sabía si se caminaba en la dirección de un episodio exitoso o de un episodio fallido. Pero ya estos números nos hablan de la complejidad de los procesos de transición a la democracia. Y a mayor complejidad, obviamente, tiene que corresponderse, en mi opinión, mayor inteligencia estratégica. Y un gran desafío pendiente en Venezuela es que haya una mejor comprensión de los procesos de transición a la democracia. En Venezuela se enfatiza mucho las peculiaridades histórico-sociales de todos los casos y se señala una verdad de perogrullo. Cada caso es único, pues por supuesto que cada caso es único. Lo relevante es saber si al margen de las peculiaridades histórico-sociales que estuvieron presentes en cada uno de ellos, hay algunas regularidades o algunas similitudes. Pues por supuesto que todos los casos, incluso los que tienen mayores similitudes, van a presentar algunas diferencias. Obvio, esto no representa mayor hallazgo para las ciencias sociales, ni mucho menos para el campo de las transiciones a la democracia. Lo que a mí personalmente me resulta muy llamativo es que sí hay patrones que se repiten cuando menos en un número significativo de casos. Para poner un ejemplo, los profesores Sujian Guo y Gary Stradiotto, en una investigación que hicieron sobre un número elevado de transiciones a la democracia, 128 casos investigaron Guo y Stradiotto, dieron cuenta de, en lo esencial, 4 grandes patrones por intermedio de los cuales se producían las transiciones. Vean ustedes la tabla que está en la margen inferior derecha de la lámina, perdón, margen inferior izquierda, ustedes me están viendo de frente, la margen inferior izquierda, y verán 4 grandes tipos de transición. La transición por conversión, la transición cooperativa o negociada es lo mismo, la transición por colapso, colapso sociopolítico, no económico, sociopolítico, es decir, el derrumbamiento de la coalición dominante, su desintegración, y en cuarto lugar, las transiciones que han tenido lugar por intermedio de la intervención extranjera, usualmente intervenciones militares extranjeras. Bueno, muy bien, fíjense ustedes lo que hayan Gu y Stradiotto. Ellos estaban intentando relacionar, o mejor dicho, investigar la relación entre la modalidad por la cual se produce la transición y, primero, la perdurabilidad del régimen político democrático naciente a consecuencia de la transición, y segundo, la calidad
de esa democracia. Dicho de otro modo, intentaron relacionar la modalidad de la transición con la perdurabilidad y la calidad del régimen político naciente, el régimen democrático naciente. Miren lo que encontraron, muy interesante. De los 128 casos, 48 fueron transiciones por conversión. Esto es lo que también se conoce las transiciones por reforma. Es decir, las transiciones que son impulsadas desde factores de poder de la coalición dominante. Fíjense ustedes que es quizá el número más elevado de la investigación de Guy y Stradiotto. Nuestros números difieren en alguna medida de esos números porque los casos tomados en consideración por Guy y Stradiotto abarcan entre 1900 y 1999. Nuestros casos llegan hasta 2018. Ahora, fíjense ustedes, de los 48 casos de transiciones por conversión identificados por Guy y Stradiotto, 22 experimentaron reversiones autoritarias. Así que obviamente, en sentido probabilístico, no determinista, porque usted no puede prefigurar el futuro comprendiendo el pasado, usted no puede adivinar el futuro sobre la base de cómo se ha comportado el pasado. Probabilísticamente hablando, usted sabe que las transiciones por conversión, es decir, por reforma interna, las que provienen desde dentro del régimen autoritario, cualquiera que sean los factores que lo promueven de dentro del régimen autoritario, bueno, una parte importante de ellas, casi la mitad, termina en una reversión autoritaria. En contraste, las transiciones negociadas, de las cuales Guy y Stradiotto identifican 37, de las 128 identifican 37, ocurre exactamente lo contrario. El porcentaje de transiciones que luego experimentan reversión por la vía de esa modalidad es muy bajo, apenas 2 casos de 37, y eso equivale a la tasa más baja de reversión autoritaria de modalidad de transición alguna, conforme al examen que hacen estos autores. La tercera modalidad es el colapso. El caso emblemático de colapso es obviamente la Unión Soviética, colapso sociopolítico, un derrumbamiento, una desintegración de la coalición dominante. Bueno, ahí consiguen 31 casos de los 128 y encuentran simultáneamente que 10 casos de esos 31 experimentaron luego reversiones autoritarias. Eso equivale a una tasa de 32% para los casos que examinan Guy y Stradiotto, repito, entre 1900 y 1999, y hayan 12 transiciones por la vía de la intervención militar extranjera, de los cuales 3 experimentan una reversión ulterior, lo cual equivale a una tasa de reversión del 25%. Una tasa superior incluso a la de la transición negociada, para hablar de los casos sobre los que investigan Guy y Stradiotto. Así que de aquí salen varios mensajes. Fíjense usted el puntaje promedio de Polito, una organización, un think tank, de durabilidad de esas democracias, y se va a encontrar con que la intervención militar extranjera y la transición negociada terminan arrojando en promedio, una mayor perdurabilidad de ese régimen político, y ya sabemos que el número de reversiones es mucho menor en el caso de las transiciones negociadas que en el caso de las intervenciones militares extranjeras. Así que el mensaje es muy claro, y obviamente las cifras de las intervenciones militares extranjeras están abultadas por el número de casos de democratizaciones que tuvieron lugar al término de la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de esos casos corresponden a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en presencia de un conflicto armado después del cual hay una ocupación territorial de tropas de otro país. Así que esto obviamente nos ha conducido a nuestra investigación. No es el objeto detallar acá, porque ya estoy sobre el tiempo, no es el objeto detallar acá todas las aristas de la investigación. Solo quiero mostrar un par de láminas adicionales y con esto cierro y damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Estos son los 102 casos que nosotros hemos investigado. Nos han interesado un poco más los casos a partir de la segunda ola de democratización. No lo leo por razones de tiempo. Allí tienen todos los casos de la segunda ola que median entre el 43 y el 62 del siglo pasado. Están los casos de la tercera ola de democratización, que ha sido la ola que mayor número de regímenes democráticos ha arrojado a lo largo de la historia. No nos interesan los casos de la primera ola de democratización de acuerdo a Huntington, que se produjo entre 1828 y 1926. Esa fue una primera y extensa ola democratizadora, pero creemos que muchos de esos casos fueron a la postre liberalizaciones políticas parciales o, en el mejor de los casos,
democratizaciones muy tímidas, al punto de que ustedes recordarán que en el siglo XIX muchas de las llamadas democracias que existían eran en verdad democracias censitarias, es decir, tener propiedades o recursos era un requisito para ser considerado como ciudadano. Así que obviamente eso no es lo que entendemos contemporáneamente por democracia. Y tenemos casos adicionales ya de los 2000, lo que entendemos como la ola post-Huntington o la era post-Huntington, después de la publicación del libro de Huntington, la tercera ola. Tenemos unos casos mucho más recientes, entre los cuales están Burkina Faso, Bangladesh, Gambia, Guinea-Conakry, un caso bien complejo, por cierto, Mali, un caso bien complejo, Nepal, un caso bien complejo, ni hablar de Burkina Faso, ni hablar de Bangladesh. Gambia quizás sea un caso un poco más suave, Níger, un caso tremendamente complejo. En Venezuela se dice, no, es que ningún otro caso de transición o ningún otro caso de otro país ha tenido esta combinación de factores, entre ellos algún tipo de vínculo entre ciertos factores de la coalición dominante con el narcotráfico. Pues aquí les estoy presentando varios. Níger es precisamente uno de esos, Burkina Faso es precisamente uno de esos, las islas Seychelles, Sri Lanka, Tonga y Túnez. Túnez es el único caso de la primavera árabe que en efecto condujo a una democratización exitosa. De hecho, Túnez el año pasado pasó de la categoría de democracia electoral a democracia liberal. Es decir, esto ya involucra una suerte de consolidación preliminar de la democracia en ese país. Y entre los muchos hallazgos que yo quisiera mencionar, me detengo solo en esta lámina y cierro. 23 de esos 102 casos fueron transiciones que tuvieron lugar por intermedio de la quiebra o el colapso. ¿Sí? Quiebra o colapso del régimen político en la modalidad específica o de un golpe de Estado o de una disuasión por parte de los militares. Es decir, una intervención de los militares en política a la postre para formular una generalización preliminar. En el otro extremo van a ver ustedes que solo 19 casos de nuestros 102, aquí incorporamos más casos que los que Ayangu y Estradioto, fueron transiciones por liberación externa. Fíjense ustedes que de nuestros 19 casos, 11 corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Repito, de los 19 casos de transiciones que tuvieron lugar por intermedio de una intervención militar extranjera, 11 corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, para dar un dato adicional, en unos 5 casos adicionales, que sumados a los 11 dan 16, hubo también un conflicto armado previo que facilitó la intervención militar extranjera. Solo en 3 casos de esos 19 no hubo un conflicto armado previo. Esos son precisamente los casos de Panamá, Granada, y hay un tercer caso evidente, Timor Oriental, un desprendimiento de Indonesia con motivo de una consulta electoral, un referéndum. Y en el medio van a ver ustedes el número de transiciones en las que intervienen esfuerzos de negociación. Esa lámina está desactualizada. Más recientemente, un hallazgo que hemos encontrado en el equipo es que el número de casos en el que intervinieron negociaciones, independientemente de entre quiénes, entre qué actores tuvieron lugar, sea entre gobierno y oposición, sea entre militares y oposición, sea entre militares, opositores y factores externos, sea entre una subcoalición conformada por militares y empresarios con opositores y factores externos, o esa subcoalición conformada por empresarios, militares y sindicalistas que hasta algún momento respaldaron al régimen autoritario, pero que tomaron distancia luego de ellos, con evidentemente factores de oposición, cualquiera que haya sido la modalidad en la que tuvo lugar explícitamente que tuvieron lugar las transiciones. En 63 es el nuevo hallazgo que tenemos, 63 casos de los 102. La negociación fue muy importante para dar lugar a la restitución de garantías que habían sido previamente violadas. Bien, yo paro hasta acá. Tendría mucho más material por mostrar, pero para ser cumplido y riguroso con el tiempo, creo que ya me pasé unos 5 minuticos. Lo voy a dejar hasta acá y desde luego estoy atento a sus intervenciones y comentarios. Muchísimas gracias. Para nosotros sería maravilloso, profe, que usted siguiera explicando, ciertamente, pero bueno, usted también tiene una agenda apretada, otro compromiso de un rato. Yo no sé si alguno de los compañeros tiene algunas preguntas, algunas inquietudes.
sería importante, si existen algunas preguntas, bueno, para darle el derecho de palabra. El compañero Yassi Aristieta, que es de Mérida, secretario general de nuestra organización, tiene algunas preguntas, pero estoy esperando a ver si responde. Si no, vamos a dar entonces tiempo para que algunos quieran preguntar. Sí me gustaría, profe, a base de estos planteamientos de las transiciones, entendiendo que no es un tema de consigna publicitaria, porque ciertamente la actuación política contemporánea en Venezuela ha generado una campaña de hablar de transición, pero todo lo que usted explicó ahí, ninguno de esos factores fueron abordados, fueron tocados por quienes obviamente dirigen alguna de las fuerzas políticas partidistas de este país. Entonces es preocupante porque ciertamente pareciera ser que van haciendo las políticas, van accionando en su ejercicio de hacer política desde la forma muy empírica, muy abrupta y no da resultado absoluto al ciudadano ante los escenarios que estamos viendo. O sea, yo soy el que creo, no sé, este gobierno, lo que usted planteaba en el tema del socialismo reformista, yo creo que el gobierno está generando su propio mecanismo, digamos, de transición. No sé si sea así, si es así me lo puedo corregir, pero sí creo que es importante saber lo que internamente está haciendo este gobierno, porque, bueno, todas las medidas económicas que durante años fueron radicalizando, cerrando, hoy están generando una flexibilidad y están retornando algunos elementos del tema empresarial, claro, manteniendo un dominio total del control del Estado y de las políticas institucionales. Pero siento que los tipos están generando condiciones. De hecho, aquí se hizo un paso de la democracia representativa, un supuesto escenario de la democracia participativa, donde los ciudadanos ni siquiera aún en este tiempo actual han logrado comprenderlo. Muy poco. Hay un sector que sí, hay sectores que creemos en ese espacio, pero este gobierno retornó a la democracia representativa, o sea, ya no es la participación. De hecho, el escenario de las ciudades comunales o el Estado comunal, como ellos están llamando, hace rato en otro foro lo escuchaba y nosotros creemos que es así. Siento que es un mecanismo más de intimidación y de chantaje para que los sectores opositores que creemos en la vida más ciudadana, orgánicamente, citamos a decir, bueno, mira, a ver, el gobierno va a hacer lo que le da la gana, dejemos el espacio y empezar a ceder y a ceder y a ceder y que ellos en su forma, en su práctica, sigan avanzando. Entonces, bueno, no sé qué, para ver, aquí hay alguien que quiera hacer una pregunta. Bueno, dejo el derecho de palabra para que quienes quieran hacer preguntas. Ayúdame ahí, Rafa, para que Sí. organicemos eso. El primero que pidió la palabra fue Jorge Bracho. No sé si Bracho tiene la pregunta o porque había bajado la mano. No sé. Creo que Bracho no. Bracho, que habías levantado la mano, había sido primero que habías levantado la mano, para que tengas el derecho a palabra. Sí, acabo de levantar la mano. Sí, pero la habías levantado antes, que me había dado Sí, cuenta. la había levantado. Ok, Dale. para hacerle una pregunta sucinta al profesor, saludos a todos, al profesor Magdaleno. En lo poco que he leído sobre las crisis de lo que es el régimen autoritario, Alcántara ha hablado sobre esta fase, que entre muchas de ellas, que está lo que es la coalición social, el grado de movilización, el nivel de institucionalización, habla también de lo que es la existencia de una oposición interna del régimen cuando está en una crisis. Para hablar en el sentido de Venezuela, que es el que nos compete de una manera, ¿en qué fase podríamos nosotros, si se puede dar como una pirámide, en qué fase se encuentra ahorita el gobierno de Nicolás Maduro en lo que se denomina esa crisis de régimen autoritario? No sé si me entendió bien la palabra el profesor Magdaleno. Perfectamente, Jorge. Venezuela, en mi opinión, y el régimen político venezolano de la actualidad todavía no tiene frente a sí, en mi opinión, una crisis de legitimidad del régimen autoritario dentro de la coalición dominante. La crisis de legitimidad que importa es
la que tiene lugar dentro de la coalición dominante. Es decir, no basta con que haya una crisis de legitimidad entre la población. No basta que haya una mayoría social y política configurada en contra del régimen autoritario. La crisis tiene que llegar, la crisis de legitimidad tiene que llegar hasta el interior de la coalición dominante para que se creen precondiciones básicas para una posterior fractura. Así que ni siquiera estamos allí, en mi opinión. Lo que sí está ocurriendo con el régimen político es que tiene crecientes dificultades sistémicas, es decir, se acumulan una serie de problemas frente a los cuales obviamente tiene que dar respuesta, si acaso la da, y que comprometen obviamente su desempeño futuro y comprometen su propia perdurabilidad. Y esto podría dar lugar luego a una crisis de legitimidad, pero en la medida en que no estén presentes simultáneamente los 4 factores de los que hablaba Lins, el aumento del número de socios insatisfechos, crecientes limitaciones para seguir restringiendo garantías, un clima de movilización política masiva, del lado obviamente de los factores de oposición, masiva y coordinada y bien organizada, y en la medida en que no haya costos suficientemente elevados de la represión para factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario, en la medida en que no estén presentes estos 4 factores, obviamente no estamos hablando de una crisis de legitimidad inminente. Así que todavía estamos en una fase muy cruda, muy anterior, muy lejana de lo que podría representar el inicio de una transición a la democracia. Y conecto esto con un comentario que hacía César. Parte del problema que yo observo en la dirección política opositora es que no se comprende el proceso de la transición a la democracia. No se comprende. Y miren, mis queridos amigos, les voy a dar un consejo no pedido. Ustedes que están en la actividad política y que obviamente quieren contribuir con la redemocratización del país, la mejor forma de comprender es, primero, desarrollar inquietud intelectual sobre estas materias, ponerse a leer, invertir horas nalgas a leer. Sí, hay que invertir horas nalgas, sentarse a leer y luego ponerse a estudiar a fondo las distintas dinámicas por intermedio de las cuales tuvieron lugar transiciones en diversas latitudes del mundo. Solo así, y no buscando solo casos regionales o los casos aparentemente más parecidos, no. Solo así, con una panorámica mucho más global, se puede entender la magnitud del problema y se podría eventualmente ensayar el diseño de una estrategia mucho más asertiva. Así que sí, parte de nuestro problema en la actualidad es que el liderazgo no ha mostrado suficiente interés. No puedo hablar de todo el liderazgo, pero sí los que han conducido la estrategia opositora desde 2017, desde finales de 2017 con esa actitud hasta la fecha, no parecieran haber desarrollado suficiente interés y voluntad para comprender estos asuntos, que no hay otra manera de aproximarse que estudiándolos, que leyendo. La siguiente pregunta. Sí, tenemos, ahorita voy a tomar yo la palabra, después la tiene Jesús Moreno, Yaxi Aristigueta, y hay una pregunta por escrito para el profesor. Mi pregunta va relacionada de la siguiente manera. Ahí vi que en el listado de la primera orla sale Venezuela. Me imagino que se refiere sobre todo al año 58. Me gustaría que me lo aclarara ahí, porque tenemos el asunto cómo se puede considerar la etapa del gosmesismo, sobre todo la etapa de López Contreras, Medina y después esa ruptura, porque me parece que ahí hubo un proceso transitorio bien interesante que pareciera que lo hemos estado ignorando de alguna manera. Lastimosamente, yo creo que ahí hubo un error por parte de Acción Democrática de cierta aventura, vamos a decir, caudillesca con los militares de romper una transición democrática. ¿Cómo se puede evaluar esa etapa histórica comparándola con el 58, entendiendo que hubo un aprendizaje político? Porque para los que hemos estudiado la materia, una de las cosas que se acordó gracias a la Constitución del 61 fue que tanto Rómulo Gallegos como López Contreras fueran senadores vitalicios y estuvieron en el Senado siendo 2 rivales políticos de muchos años. Entonces me gustaría que me aclarara esa duda que tengo. Gracias, profesor. Y cómo no, con todo gusto. A la muerte de Gómez, después de 27 años en el poder, que por cierto, la dictadura más longeva de América Latina es la de Paraguay, la de Stroessner. Esa fue una dictadura, un régimen autoritario, como quieran llamarle, de 35 años, incluso mucho más prolongado que el de Gómez. Pero a la muerte de Gómez se produce una liberalización política. Es decir, López Contreras y Medina Angarita son en estricto sentido politológico, utilizando como referencia la literatura sobre transiciones, son unos grandes liberalizadores políticos. Ni con López Contreras, ni con
Medina Angarita sobreviene la segunda fase, que es la más decisiva de una transición, la democratización. Ninguno de los dos son democratizadores. Recuerden usted que el presidente en tiempo de López Contreras todavía era seleccionado por el Congreso. Y obviamente no había voto directo, libre, universal, secreto. Eso más bien se instala es después con motivo del trienio ADECO. ¿Qué es lo que significa el trienio ADECO? El primer intento de democratización, pero ese es un episodio fallido. Es un episodio fallido básicamente por el golpe de Estado que le dan a Gallegos en noviembre del año 47, en noviembre del año 48, perdón. Así que ese episodio dura apenas unos 3 años. Los historiadores han documentado bien esto en el sentido de que ya parece que una facción de los militares, entre los cuales estaba Delgado Chalbó, Pérez Jiménez, Llovera Paz, etcétera, ya tenían una decisión tomada respecto a dar el golpe y que el gran dilema estratégico que enfrenta Acción Democrática, la dirección de Acción Democrática, era si se sumaban o no al golpe de Estado. Otras versiones dicen que hubo comunicación y que los militares buscaron el respaldo de Acción Democrática. Bueno, ahí hay historias encontradas. En todo caso, sí parece haber bibliografía que afirma la tesis de que ya los militares estaban intentando coordinarse para un golpe de Estado. Pero ese episodio, el del trienio ADECO, el del 45 al 48, es un episodio fallido de democratización. Es decir, López Contreras y Medina Angarita son liberalizadores políticos, con ellos se restituyen algunas garantías esenciales, pero no se camina en la dirección de una democratización. Este primer intento de democratización se hace en el trienio ADECO, especialmente después de la constituyente, el 47, y el episodio exitoso de democratización sobreviene en el 58. Esa sí es una transición exitosa. Entonces sí, es cierto pensar en la idea, es correcto en mi opinión pensar en la idea de que con López Contreras hay una transición que continúa en Angarita, pero que no llega a la democratización. Luego un primer intento fallido de democratización y el segundo intento, el segundo episodio, el del 58, sí resulta un episodio exitoso. No sé si con esto contesto la pregunta. No, perfecto. Había levantado la mano Jesús Moreno, no sé si tiene alguna pregunta porque si no le doy la palabra a Yaxis Aristigueta. No sé si Jesús tiene la pregunta, que había levantado la mano. Pareciera que no. Le doy la palabra entonces a Yaxis Aristigueta. Adelante, Yaxis. Creo que por aquí. Sí, te oímos. No sé si me escuchan. Te oímos. Ah, ok. Perfectamente. Yo le había enviado, profe, la pregunta por escrito. No sé si la puede leer. Porque Hágala por aquí. en el chat, nosotros estuvimos revisando algún material que usted, bueno, primero que nada, de verdad, muchas gracias, se lo había escrito por compartir parte de su investigación con nosotros, por darnos luces y orientarnos en todo este proceso tan difícil y tan complejo que estamos viviendo en el país. Nosotros habíamos estado revisando parte de la investigación, de su investigación que usted publicó recientemente en unos documentos de Fede Cámara, creo que, donde hablaba precisamente todo el tema de las transiciones, y allí usted hizo una cita que es a la cual la pregunta que yo le estoy haciendo ahora mismo, a la cual quiero referirme, de Treisman, donde indica que los regímenes autoritarios siempre han generado fallas en mantener ese control, precisamente tratando de coaccionar a todo ese pluralismo y todas las personas que intentan salir adelante o llevar a cabo tipos de acciones para desprenderse del régimen. Entonces yo quería que usted nos recomendara algunas vías para entrar en ese primer escenario que usted nombraba, donde habían 4 factores que debían cumplirse para nosotros empezar a generar ese cambio dentro de lo que se viene hablando, pues para entrar apenas en el cambio de la transición política hacia un régimen democrático. Bueno, muy bien. Lo que dice Daniel Treisman, es el autor de una investigación muy importante. Lo que dice Treisman es que él examinó también un número elevado de casos en donde se experimenta una liberalización política.
Y lo que él intenta comprender primero es por qué se produce la liberalización política en el caso de regímenes autoritarios. Porque sometidos a presiones de diversa índole, algunos, no todos, algunos regímenes autoritarios deciden producir una distensión para reducir precisamente los focos de tensión social y política, incluso los focos de tensión internacional. En el momento en donde los regímenes autoritarios experimentan dificultades sistémicas, no tienen suficientes recursos, crecen las demandas sociales, crece la conflictividad social, el poder para imponer decisiones que tenían antes ya no es el mismo, obviamente las dificultades son mucho mayores. Es decir, las dificultades para sostenerse en el poder son mucho mayores. Y algunos de esos regímenes autoritarios recurren a la liberalización, pero con una motivación táctica, con la idea de que si producen una distensión de corto plazo, luego pueden volver a garantizar el control que otrora tuvieron, el control político que tuvieron en el pasado. Es decir, es una suerte de táctica para intentar estimular una estabilización del régimen autoritario. Es decir, no todas las liberalizaciones están pensadas como una estrategia para caminar en la dirección de una democratización. Los regímenes autoritarios también juegan, y juegan duro, y desarrollan inteligencia estratégica, y entre los regímenes autoritarios del siglo XX y los del XXI hay una curva de aprendizaje, y en el siglo XXI hay muchos más recursos a la disposición de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios en el siglo XXI cooperan mucho más entre sí, tienen a la mano las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, tienen a la mano las consecuencias favorables para ellos de la globalización. Es decir, los regímenes del siglo XXI, los regímenes autoritarios del siglo XXI son mucho más sofisticados que las dictaduras del siglo XX. Esta es una distinción que yo establezco para que la gente comprenda qué significa una dictadura del siglo XX con un autoritarismo del siglo XXI. Y la denominación tiene su especificidad técnica. No me meto en ese debate de naturaleza académica porque es muy tedioso. En todo caso, lo que Trisman halla es que algunos de esos regímenes que experimentan una liberalización, pero como una estrategia táctica para conseguir la estabilización ulterior del régimen autoritario, pierden el control precisamente por los errores que cometen en la distensión. Intentando mantener el control, obviamente hay variables que escapan de su control. Y para que esto pueda ser factible, una variable imprescindible es que tienen que haber, vamos a decir, los más elevados posibles niveles de organización social y política, y por otro lado, de coordinación estratégica entre los factores de oposición. Es mucho más probable intentar promover la disolución del régimen autoritario y el inicio de una transición a la democracia mientras mayor sea la organización social de las bases de respaldo de un nuevo proyecto político democrático, mientras más articulados estén entre sí y mientras más coordinados estratégicamente estén entre sí. Y la verdad es que en Venezuela más bien estamos en el momento exactamente contrario de esto. Es decir, una estrategia que se inició a finales de 2017 no dio resultado, como era previsible que no lo diera, y ustedes me han escuchado decirlo hasta la saciedad por los medios públicos. Era previsible que esa estrategia de no participar más nunca en las elecciones y no concentrarse en la organización en el plano doméstico, sino desviar la disputa al territorio internacional, era previsible que no iba a funcionar porque la mayor parte de las transiciones a la democracia se disparan gracias a factores domésticos. Y entre los factores domésticos más importantes está precisamente trabajar en elevar los niveles de organización social y política y en la coordinación estratégica entre actores. Les pongo un ejemplo muy concreto para que ustedes lo vean. En 2014 y en 2017 se pensó que la protesta era el detonante final que daba lugar a la caída del régimen autoritario. Eso no es cierto, queridos amigos. No está en ninguna parte. En ningún caso. En última instancia, la protesta puede ser un factor o una variable contribuyente al debilitamiento del régimen autoritario. ¿En qué medida? En la medida que plantea dilemas estratégicos para factores de poder de la coalición dominante. ¿Por qué a veces se plantean dilemas estratégicos? Porque una vez que una movilización se convierte en genuinamente masiva, sobre todo si está bien organizada con suficiente antelación, si cuenta por detrás con un tejido social suficientemente bien articulado, es probable que obviamente le plantee a la coalición dominante el dilema de si reprimir o no, o reprimir cómo, cuándo, con qué dosis de violencia. Es decir,
Se le puede formular un dilema estratégico al régimen autoritario, a la coalición dominante del régimen autoritario, cuando la movilización es para echar mano a un libro famoso de Erika Chenoweth y de María Estefan, que estuvieron 106 años de protesta, desde 1900 a 2006, cuando hay un tejido social suficientemente organizado y articulado. Por ejemplo, he propuesto para el caso venezolano la conformación de una gigantesca red de activismo social, más allá del activismo político, una gigantesca red de activismo social. En Venezuela hace falta constituir un poderoso movimiento social para luego pensar en articular sectores de la sociedad civil con los partidos. Pero es que los articulas por intermedio de la constitución de un poderoso movimiento social primero. En Venezuela no existe eso. En Venezuela se ha creído que la protesta espontánea, más o menos improvisada, pero voluminosa, es suficiente. Pues bien, mis queridos amigos, déjenme darles un dato. Estas dos autoras que acabo de mencionar, Chenoweth y Estefan, establecen que la estrategia que más funciona, que tiene mayor probabilidad de éxito, no que funciona en todos los casos, que tiene mayor probabilidad de éxito, es una protesta organizada con tejido articulado, tejido social articulado por detrás, genuinamente masiva y que utilice la estrategia no violenta. La estrategia no violenta. ¿Y qué entienden por masivo? Bueno, una movilización equivalente o cercana al 3.5% de la población. Óigame bien, 3.5% de la población. Así que eso equivale, sacando unos numeritos para el caso venezolano de hoy, para la situación venezolana de hoy, eso equivale a cerca de 1 millón de personas. Usted tiene que ser capaz de organizar, formar, entrenar, articular, coordinar estratégicamente a cerca de 1 millón de personas para que cuando la movilización se vaya a producir sea un proceso disciplinado, estratégicamente persistente, que eche mano de las herramientas de la no violencia activa. Pero eso requiere obviamente planificación, requiere cerebro, requiere inteligencia estratégica, requiere organización y requiere un conjunto de cosas. Nada de eso está planteado en Venezuela. Se han hecho esfuerzos de organización social y política, se han hecho esfuerzos de articulación, pero no nos hemos aproximado a un número equivalente al que sugieren Chenoweth y Estefan. Ni siquiera hemos llegado a articular alrededor de 600.000 o 700.000 personas en todo el territorio nacional. Así que esta es la magnitud de la tarea que tenemos por delante. ¿Esto garantiza que hay una transición a la democracia de la noche a la mañana? No, pero eleva la probabilidad de que nos podamos acercar, porque esto le plantea obviamente una presión lo suficientemente fuerte en el plano doméstico al régimen autoritario como para que tenga que encarar a la postre dilemas estratégicos. El dilema de reprimir una manifestación de 500.000 personas no es el mismo dilema que se plantea a la hora de reprimir una manifestación de 10.000 personas. La brecha es importante. Reprimir masivamente eleva mucho más los costos para la coalición dominante que reprimir selectivamente, aunque 10.000 nos parezca un número grueso. No sé si con esto respondo la inquietud. Tiene la palabra sí, entonces profe. Jesús Moreno Muchas en estos gracias. momentos. Adelante, Jesús. Por cierto, un comentarito antes de que arranque la nueva pregunta. No sé si sigue por allí Alfredo Padilla. Creo que ¿Se no. retiró de la sala? No, bueno, no está. Alfredo Padilla viene trabajando, a quien conozco y le envío mi saludo cuando hablen con él. Gran amigo, le tengo mucha estima. Alfredo Padilla tiene años trabajando en organizar el sector que él denomina, el sector de la informalidad que él denomina la economía popular, lo que él llama el cuentapropismo o lo que llama, él utiliza una denominación específica. Es decir, los trabajadores de la economía informal. Y recuerdo haber escuchado a Alfredo decir que ese es un sector en el que hay más de 2 millones de personas. Y esta es una cifra que Alfredo señalaba hace años. Yo me imagino que en este momento deben ser mucho más de 3 millones de personas, cuando menos. Bueno, ahí tiene usted una fuente de la cual sacar para intentar lograr constituir un poderoso movimiento social de una cifra de cuando menos 1 millón de personas. Ahí tiene usted un sector. Deberían ser integrados muchos más sectores. En mi opinión, el movimiento social del que hablo, el que tengo en la cabeza, es un movimiento social intersectorial de alcance nacional en el que estén incorporados los más diversos sectores sociales. Pero si usted quiere llegar a una cifra equivalente a esa, bueno,
echar mano de aquello sobre lo cual ha trabajado Alfredo Padilla tanto tiempo, de los emprendedores populares, es como le llama Alfredo, el emprendimiento popular. Bueno, echar mano de los emprendedores populares le puede ayudar a configurar un movimiento de esa magnitud. Perfecto. Jesús, ¿tienes la palabra para que hagas la pregunta al profesor? Esperando por Jesús. Como que Jesús no está conectado, pues se quedó ahí, no sé por qué no sale el audio, pero bueno, aprovecho y leo dos preguntas que quedan aquí en el chat. Adelante, Jesús, ¿estás? Sí, ¿me escuchan? Sí, te oímos, adelante. Ok, buenas noches a todos, felicidades y gracias al profesor por impartir esta gran clase fructífera que nos ha contribuido y ayudado a todos a lo que es nuestra formación política como estudiantes. Saludos a todos desde Monagas, soy estudiante también de estudios políticos de la UCB y recapitulando un poco lo que decía el profesor sobre la transición a la democracia, recordé sobre el pensamiento político y filosófico de Platón cuando él hablaba de la dictadura de las mayorías. Y esto me conllevó a pensar cuando el comandante Chávez llegó al poder en el año 99, hubo una transición hacia la democracia. Dejaron a un lado la constitución del 61 para establecer la constitución del 99. ¿Qué quiero decir con esto? El comandante Chávez llegó al poder con el apoyo de grandes masas poblacionales. Entonces, cuando me refiero a esto, estoy citando al pensamiento político y filosófico de Platón cuando él hablaba de las dictaduras de la mayoría. Entonces, mi pregunta para el profesor y compañero sería esta. ¿Puede la dictadura de la mayoría alterar el Estado de Derecho y la organización política de un país cuando va encaminado hacia la transición democrática? Gracias. Bueno, muy bien. Yo coincido contigo en algunos aspectos que tocas en tu intervención. Estoy en desacuerdo con otros. Arranco por esta última etapa. En Venezuela hubo ciertamente una democracia limitada, pero democracia, amigos, democracia representativa, con limitaciones, con un pluralismo limitado, pero democracia. En Venezuela hubo entre el 58, entre el 59 con más exactitud, la transición arranca en el 58, entre el 59 y el 98 hubo alternabilidad política. Es un dispositivo típico de las democracias. En Venezuela, una que otra vez hubo intervenciones directas por parte del Estado respecto al circuito de formación de la opinión pública, pero hubo en general un clima de pluralismo. Es decir, hubo un clima en el que, salvo algunos sectores y por un periodo relativamente breve, hubo algunas restricciones. Bueno, ustedes saben, la persecución de los comunistas, etcétera, etcétera, pero en general, salvo esa primera etapa de estabilización, vieron ustedes que la izquierda insurreccional también le plantea una guerra al Estado y la reacción natural del Estado cuando nace un régimen político es defenderse. Eso se comprende hoy muy bien en el chavismo. Antes no se comprendía con motivo de la izquierda, las actividades de la izquierda insurreccional. Bueno, obviamente esa es la lógica natural del Estado. La lógica de la democracia obviamente es una antinomia de las lógicas del Estado, pero hubo democracia imperfecta, con limitaciones, con serios problemas de eficacia durante las últimas 2 décadas de desempeño. En concreto, desde el 79 arranca un largo periodo de privación relativa, un largo periodo de, por ejemplo, caída del ingreso real de los venezolanos. 10 años del Caracazo, 10 años antes del Caracazo, desde el 79 arranca la caída del ingreso real. Así que, visto en retrospectiva histórica, obviamente el Caracazo no fue fortuito, simplemente un programa de ajuste estructural sin amortiguación social, porque lo que estaba previsto en el gran viraje no se termina de implementar antes de las medidas de ajuste. Primero sobreviene, por ejemplo, la liberación de precios de bienes y servicios. Es mucho tiempo después que programas como el PAMI, el Programa Alimentario Materno Infantil, o los hogares de cuidado diarios y tantas otras medidas sociales que se implementan en la segunda administración de Pérez, tienen lugar. Es mucho después de las medidas de ajuste macroeconómico. Pero repito, con todas estas imperfecciones, y miren que yo he sido bastante crítico de esas 2 décadas de desempeño, hubo democracia, con limitaciones, con imperfecciones, con graves errores que cometieron los líderes políticos de los principales partidos. Ciertamente, repito, están hablando con alguien bastante crítico del desempeño de ese sistema político durante las últimas 2 décadas, pero hubo
en lo esencial, democracia. Y Chávez llega por intermedio de instrumentos de procedimientos democráticos al poder. Ahora, rápidamente, por esa razón no estoy de acuerdo con la idea de que con Chávez hay una transición a la democracia, no. En verdad con Chávez hay democracia. Chávez llega porque funciona una democracia precisamente, con imperfecciones, con dificultades, pero si se hubiese tratado de un régimen autoritario no accede al poder. Así de simple. Lo que ocurre con Chávez, que llega al poder por la vía democrática y en la siguiente elección, la subsiguiente elección, la del año 2000, ratifica, se relegitima, es que a partir de esa elección, de esa segunda elección, arranca un proceso al principio gradual de transición al autoritarismo. Y yo sé que esto puede generar alguna controversia, pero quisiera que ustedes recordaran la historia completa. Las bases comiciales de la convocatoria a la constituyente del 99, ahí hubo una primera señal. Claro que una señal no configura, por ente era un proceso de transición al autoritarismo, pero ya había una primera señal. Ustedes recuerdan que se disolvió el Parlamento resultante del año 2000 y el del 98 también confrontó problemas y fue sustituido por un congresillo, por una comisión legislativa. ¿Con base en qué norma constitucional una comisión legislativa integrada arbitrariamente por miembros designados por el Poder Ejecutivo? ¿Qué? No, bueno, no salimos. Señales tempranas de un precario, germinal proceso de transición al autoritarismo. Pero ya hacia el año 2001 y 2002 las señales eran mucho más claras. Y obviamente si ustedes me piden un parteaguas que permite hablar indubitablemente de la instalación de un régimen autoritario en Venezuela, indudablemente en 2007 se violan una serie de dispositivos que forman parte consustancial de las democracias. Cuando se convoca el referéndum sobre la reforma constitucional y se intenta por primera vez ese dispositivo, cambiar ese dispositivo que es esencial en los regímenes presidenciales, que es la no reelección continua. Es decir, en los regímenes presidenciales el cambio político es forzado por un dispositivo institucional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque en las democracias tiene lugar alternabilidad política, no es un hecho sujeto a contingencia, es una norma, una regla de juego esencial. Así que esa es la parte en donde yo no estaría muy de acuerdo con tu intervención, estimado amigo. Sí estoy de acuerdo contigo en que ciertamente aquel régimen político tenía serias imperfecciones, experimentó serios desafíos en las últimas 2 décadas, no pudo dar respuesta a las demandas sociales acumuladas durante ese periodo. Y bueno, lo que ocurre en la década de los 90 sencillamente termina de deslegitimar a ese régimen político entre las mayorías. Ahora, la otra parte de tu pregunta es muy significativa y ahí sí estaría de acuerdo. Puede ocurrir, como en efecto ha ocurrido, puede ocurrir que una mayoría elija democráticamente a un mandatario o lleve al poder a una fuerza política y que luego esa mayoría respalde, sea consciente o no de ello, respalde la instalación de un régimen autoritario. Habría que recordar que la demanda de mano dura es una demanda desde la década de los 90. Eso está registrado en los estudios de opinión. Hay que recordar, por ejemplo, una investigación de opinión pública que se hizo por intermedio de una encuesta nacional por muestreo, una encuesta de cobertura nacional, encuesta por muestreo, que hizo la profesora Gladys Villarruel, en la cual se detecta, estamos hablando de poco más de mediados de los 90, se detecta que un tercio de los venezolanos, estamos hablando de más de la mitad de la década de los 90, un tercio de los venezolanos tenía actitudes políticas favorables a la instalación de un régimen autoritario. Es decir, había una amenaza autoritaria y sin embargo la élite política no lo vio, se confió. Entonces diría que sí, la dictadura de las mayorías, como señalas tú afortunadamente, es decir, adecuadamente, puede legitimar a la postre la instalación de un régimen autoritario. Perfecto, profesor. Ya para ir cerrando, aprovecho, bueno, y leo aquí 2 comentarios que le dejan al profesor que dicen: buenas noches, politólogo Magdaleno. En el caso de nuestro país, por lo que hemos vivido más de 20 años,
fue gradualmente afianzándose este gobierno que entró con cara democrática y actualmente con el control de hecho su accionar gubernamental. Pero por todas las políticas económicas, sociales y políticas desastrosas que tiene el pueblo oprimido, empobrecido, con una diáspora de salida del país de millones de venezolanos, pareciera que no le importara nada de nada, sino de permanecer en el poder. Mi pregunta, ¿hacia dónde vamos actualmente y qué esperamos de los días futuros? Y la última, que dice, saludos, ¿cuál sería la especificidad del caso venezolano con respecto a otros casos de transiciones estudiados por usted? Esas son las dos últimas que tenemos escritas aquí en el chat. Bueno, la primera es muy fácil de responder porque ya me refería a ella al inicio de la presentación. En efecto, coincido con esa apreciación. Venezuela es un caso de transición al autoritarismo muy poco tiempo después de la llegada de Chávez al poder. Repito, ya en la literatura politológica, entre los años 2001 y 2002 se estaba hablando de una transición al autoritarismo. Un par de autores que para los politólogos son muy importantes, Steven Levitsky, el profesor de Harvard, y Lucan Way, el profesor de la Universidad de Toronto, que son famosos por haber escrito un libro sobre los regímenes híbridos o los autoritarismos competitivos, es lo mismo. Ya en 2002 señalaban que Venezuela era un caso de autoritarismo competitivo, es decir, un tipo de régimen híbrido que ya sugería que la transición al autoritarismo estaba en marcha y estaba produciendo a la postre el ingreso de Venezuela a un régimen autoritario. Así que coincido con esa apreciación y a donde creo que se dirige Venezuela es hacia donde comentaba al inicio. Creo que el gobierno y el régimen político en general se dirigen hacia una reforma económica. No sabemos exactamente todavía cuál es su naturaleza, no sabemos exactamente todavía cuál va a ser el destino final de esa reforma económica, pero están forzados, después de 22 años, lucen forzados a implementar una reforma económica porque se quedaron sin la fuente de recursos en divisas disponibles durante mucho tiempo. Una parte muy importante para explicar cómo Chávez logró sobrevivir en medio de toda la turbulencia sociopolítica que ha habido, por lo menos hasta el año 2013, el año de su fallecimiento, cómo logró sobrevivir 14 años en el poder, bueno, tiene su respuesta en parte en el comportamiento de los precios del petróleo. Es decir, eran abundantísimos los recursos que ingresaron al país y obviamente eso permite un mayor margen de maniobra sin echar mano de grandes dosis de represión. La represión sobrevino con mucha más claridad luego. No es que no haya habido episodios represivos con Chávez, los hubo, pero eran relativamente selectivos. Con Maduro los episodios de represión política y social son mucho más graves y las violaciones son mucho más severas. Así que hacia esa dirección veo que puede caminar el régimen autoritario. El régimen autoritario está pensando en una reforma económica para buscar estabilizarse en lo político, no pensando en una transición a la democracia. Bien, y la segunda pregunta que me hacen es la especificidad del caso venezolano. Miren, este es un tema que yo debato mucho porque se dice usualmente en la conversación cotidiana es que todos los casos son distintos. Pues claro, claro que todos los casos son distintos. Claro que todos los casos tienen peculiaridades histórico-sociales. Ahora, la pregunta para la investigación comparada, la pregunta pertinente es la siguiente. Al margen de las peculiaridades histórico-sociales, las especificidades, ¿hay algunas regularidades entre un grupo de casos? ¿Las hay o no las hay? Y la respuesta de mi investigación es sí hay. Y sí hay algunas regularidades entre un grupo numeroso de casos. Por ejemplo, de los 102 casos, en Venezuela se dice que el vínculo de algunos factores de poder con el narcotráfico es una cosa que la hace especificísima, ¿sí? Tremendamente distintiva, que eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. Eso es falso, amigos. De los 102 casos hay 12, y esto no incluye a Venezuela porque Venezuela no es un caso de transición exitoso. Hay 12 en donde hubo algún tipo de vínculo con algún nivel de la institucionalidad estatal con el narcotráfico. 12. Por cierto, muy poca gente sabe, pero en América Latina hay varios. Nicaragua, México, Colombia, ¿sí? En Perú, en Bolivia. En Bolivia el narcotráfico ejerció creciente capacidad de influencia desde los años 60. Es decir, y estos son solo los casos de América Latina. En África se registran otros tantos casos en donde hubo algún nivel de vínculo entre algunos factores de poder y el narcotráfico. Burkina Faso, Níger, Mali, ya mencioné algunos de estos. 12 casos. Es decir, esa especificidad hay que leerla a la luz de otros casos y como no se conocen muchos otros casos, entonces
se concluye que aquí hay elementos distintivos que no están en ningún otro. Bueno, es que eso es una función de su nivel de conocimiento sobre todos estos otros casos de transición a la democracia. Si usted no sabe, por ejemplo, que en Nicaragua el régimen político de Ortega era de izquierda, era revolucionario, pretendió obviamente la instalación y lo logró por un periodo de un régimen socialista. Si usted no conoce ese caso con detalle, bueno, evidentemente el venezolano le va a parecer único. Bueno, está bien, el venezolano tiene especificidades, pero no son tales como la gente percibe. No es un caso único en el mundo, en todas las épocas, en todas las olas de democratización, no. Lo que Venezuela tiene de específico, lo que le da su identidad es obviamente una cantidad de complicaciones, de complejidades que ciertamente representan desafíos para promover una transición a la democracia. Se dice, por ejemplo, otra idea que hay que refutar, es que en Venezuela hay muchos intereses geopolíticos en la mesa. Bueno, pero ¿usted cree que en los casos de transiciones a la democracia que se produjeron en tiempo de la Guerra Fría no reunían una disputa incluso mucho más abierta entre actores internacionales? Es decir, que tampoco esta es una especificidad que haría del caso venezolano único en el mundo. Así que habría que investigar bien para saber exactamente cuál es la especificidad. Yo diría que la especificidad más resaltante del caso venezolano, que se comparte con algunos pocos otros, es el nivel de asimetría entre los factores que están en el poder y la oposición. Obviamente, la naturaleza del régimen autoritario venezolano importa. En mi opinión, este es un régimen híbrido, pero de los regímenes no democráticos. Es decir, la columna vertebral, en mi opinión, de este régimen político es el autoritarismo hegemónico. Esto tiene una significación específica para las ciencias políticas, el autoritarismo hegemónico. Pero es que resulta que en el caso venezolano hay rasgos, algunos rasgos, no todos, totalitarios, y algunos rasgos, no todos, sultanísticos. Es decir, tienes un híbrido, pero es claro que la columna vertebral es el autoritarismo hegemónico. Es decir, esto sería un tema para discutirlo más a fondo, pero ciertamente hay muchos equívocos cuando se habla de este tema. Se dice que tú no puedes comparar John peras con manzanas, pero mi querido amigo, no hay ninguna objeción de partida para comparar. ¿Qué es comparar? Identificar diferencias y similitudes entre las entidades sujetas a la comparación. Si usted me dice que peras y manzanas no se pueden comparar, usted está cometiendo un error, porque peras y manzanas son frutas, no tienen esa propiedad común. Peras y manzanas son comestibles, no tienen esa propiedad común. Peras y manzanas nacen en los árboles, no tienen esa propiedad común. Así que lo más usual es que usted consiga similitudes y simultáneamente diferencias en los casos sujetos a comparación. Bueno, creo que parte de este foro desarrollado gracias al profesor John, no solo que resolvió algunas preguntas de algunos compañeros que participamos hoy aquí, sino que también desarrolló algún conjunto de teorías que nos permiten seguir investigando. Me gustó la frase que utilizó, las horas nalgas, profe. Creo que la vamos a tomar en cuenta para la formación de nuestra dirigencia y nuestra militancia. Yo insisto siempre en nuestra organización en ese elemento. La formación es prioridad para las organizaciones políticas en este país, porque ciertamente estamos entrando en una fase donde usted lo decía, la era global, donde ya la política de las tarimas públicas y del bochinche y la parranda está pasando a un elemento donde la gente quiere propuestas sustanciales, con elementos discursivos que sean realmente prácticos y que permitan llegar al ciudadano común desde todos los extractos sociales, pero que permitan realmente llegar, porque es el factor que están pidiendo los ciudadanos. Así que de verdad que agradecido por este espacio. Le pedimos a usted disculpas si de repente extendimos el tiempo, porque fue un acuerdo que usted pedía a base de tiempo. A la orden siempre, mi querido amigo, y sigan en la pelea, que esto puede llegar a tener alguna resolución que quizás no sea en el corto plazo, pero puede llegar a tener una resolución si le ponemos empeño, pero sobre todo si desarrollamos inteligencia estratégica colectiva. Este no es un asunto que se resuelve con coraje, con determinación, con voluntarismo, no.
Aquí se requiere un esfuerzo de inteligencia estratégica colectiva. Y para eso hay que meterle coco. Hay que invertir, en efecto, horas nalgas, en efecto. Excelente, excelente, porque usted tocó un tema, profe. Yo ayer, y aprovecho hacer aquí mención rápidamente, pero bueno, es parte de la dinámica. Yo ayer me reuní con el movimiento laboral, un movimiento que se está organizando a nivel nacional de dirigentes sindicales del sector energético, PDVSA, electricidad y otras áreas, y están tocando también el sector campesino, por eso mismo, por la inquietud de que resurja en el país una propuesta que nazca de la base, pero que, bueno, que tenga un orden, una estructura, un contenido disciplinario, y nuestra organización, como lo llamamos Alianza Centro, tiene esa connotación de intentar empujar a los factores diversos del país, que no estamos representados en tarjetas electorales, sino que estamos representando lo que realmente los movimientos sociales de este país clamamos. Desde el sector informal, aquí hay que organizar hasta los mototaxistas que día a día sufren el tema de la matraca, el martillo, el chantaje. Aquí hay que organizar a toda la sociedad que hace vida, que tiene movimiento, porque eso es parte también de la palabra movimiento, y resurgir entre todo el desastre que existe con una propuesta seria. Así que, bueno, agradecido por su tiempo. Le pedimos una segunda oportunidad, profe, en el tiempo que podamos, para poder seguir desarrollando esto. Yo creo que es importante seguir formando a los ciudadanos de este país, y de verdad que gracias a los compañeros que nos sintonizaron, que nos acompañaron en este foro, a los compañeros que hicieron posible este paso a Venezuela, y a cada uno de los compañeros que hacen vida en Alianza Centro y en las organizaciones diversas y amigas que están presentes. Así que, bueno, gracias, profe. A la orden siempre, mis queridos amigos. Nos contactamos para la próxima oportunidad. Que tengan feliz noche. Igual.